Y mire, vamos a continuar con nuestra serie. Será la enseñanza número 8 del tema de tiempos peligrosos. Ya llevamos 8 enseñanzas acerca de este tema. Y mire, en verdad, ahorita que cantábamos, que alabábamos a nuestro Señor, en verdad que una alabanza que cantamos ahorita, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que en estos tiempos el amor de muchos de nosotros se ha enfriado. Vivimos unos tiempos tan peligrosos, tiempos tan difíciles, tiempos de apostasía, en donde estos tiempos finales, pues realmente la iglesia está caminando, como dice la misma palabra del Señor, en los tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Y muy pocos de nosotros nos damos cuenta de ello, fíjese. Venimos a la iglesia, estamos dentro de la iglesia, caminamos en un argot cristiano, hablamos cristianés ciertamente. Nosotros nos podemos comunicar como todo buen cristiano, pero en muy pocas ocasiones nos damos cuenta que nuestro caminar no es el caminar que le agrada a Dios. Es un caminar el cual estamos, por un lado lo queremos complacer a Dios, pero por el otro lado queremos complacer al mundo. Caminamos unos caminos tan difíciles en nuestra vida que el amor de nosotros se ha enfriado. Y ciertamente, como dice Apocalipsis en el último mensaje a la iglesia, a las iglesias, 7 iglesias manifestadas en una sola. Comenzando con la iglesia de Éfeso, que dejó el primer amor y vino una decadencia. Terminó en la iglesia de la Odisea, una iglesia autosuficiente, una iglesia donde ellos pensaron que lo tenían todo, cuando ciertamente lo tenían todo en la parte material, en la parte económica, en la parte emocional, pero habían dejado afuera a Cristo Jesús. Qué triste es ver cómo la iglesia al día de hoy camina precisamente en esta iglesia, en la iglesia de la Odisea. Y nosotros, lamentablemente, muchos de nosotros estamos caminando pues en esta iglesia, dejando de lado los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Dios. Con nuestra boca decimos amar a Dios, pero nuestros hechos hacen todo lo contrario. Es tan fácil negar a Dios, ¿sabe? Es tan fácil dejar de lado a Dios con una mentira, con un pecado piadoso que en muchas ocasiones nosotros llegamos a manifestar y decir, no sucede nada. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres complacer a Dios o quieres complacer al mundo? Eso es triste de verdad. Y es lamentable el hecho de ver cómo la iglesia está caminando por estos rumbos. Pero al igual que el mensaje de la última iglesia, el mensaje es arrepiéntete, recompón tu camino. Nosotros, yo estoy seguro que nosotros somos esa generación escogida por el Padre, escogida por Dios, por lo cual el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Con esto me voy a morir yo, si es que muero mañana, pasado mañana, o si es que el Señor viene por mí. De verdad, nuestra vida es una vida efímera. No sé si se ha puesto a pensar usted que su vida se puede terminar en cualquier momento. Yo creo que nadie piensa en esto, ¿verdad? Nadie puede pensar en esto, que nuestra vida se puede terminar en cualquier momento. Ya cuando vamos creciendo, pues como que vamos pensando un poquito más en la muerte, ¿no? Pero los jóvenes, pues bueno, van viendo y diciendo, bueno, pues yo todavía soy joven, o sea, no podemos pensar en ello. El día de ayer, fíjate, me dieron una noticia, un amigo querido, no era cristiano, era un amigo del mundo, que bueno, digo del mundo porque pues nunca quiso venir a congregarse aquí. Yo lo invité muchas veces, le prediqué el evangelio, y ayer me dijeron que murió. Tenía 6 años más que yo, y murió de cáncer en el estómago. Me dolió, sí me dolió. Pero no por el hecho de decir, no le prediqué el evangelio, sino por el hecho de ver cómo la oportunidad Dios se la presentó. Así como se la presenta a cada uno de ustedes. Y ustedes están aquí el día de hoy, qué bueno. Pero al igual que aquella persona que murió afuera en el mundo, que se le presentó el evangelio, que él tuvo la oportunidad de decidir realmente en acercarse o dejar a Dios, lo mismo sucede dentro de la iglesia el día de hoy. Dentro de la iglesia, yo les he dicho, está creciendo trigo y cizaña. Están caminando igual. Están viendo las mismas manifestaciones de Dios. Están hasta gozando de los beneficios de ser cristianos. Pero muchos de los que están en la iglesia el día de hoy, hablo de todas las iglesias, no nada más de esta, hablo de todas las iglesias, muchos de los que están en la iglesia solamente son creyentes nominales.
Llegan a la iglesia y en muchas iglesias tienen un libro donde firma aquí por favor, da aquí tu nombre, cómo te llamas, si vino tu familia, no vino tu familia, hasta cuánto diezmaste, ¿no? Y son cristianos nominales, solamente llegan a la iglesia, se sienten cristianos, pero afuera durante la semana se les olvida que son cristianos. Viven una vida mundana. ¿Sabes una cosa? Con estas actitudes muchos están negando su fe. ¿Realmente tú quieres pagar el precio por Jesús? ¿Tú has decidido pagar el precio por tu Señor? Esa es una pregunta que tú te tienes que contestar. ¿Realmente tú estás dispuesto a pagar el precio por el Señor? No es económico, no son tus bienes, es tu obediencia. Ese es el precio que tú tienes que pagar. Cantábamos y alabábamos, ayúdame Señor a obedecer. Y sí, es cierto. Le tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdame porque yo no quiero obedecer. Pero en esta obediencia tuya tienes que sacrificarte. A veces tendrá tu tiempo, ¿sí? Tu tiempo. Porque a nadie le gusta perder su tiempo, entre comillas, leyendo la Escritura. Algunos de los que vienen aquí, de los que estamos aquí reunidos, solamente agarramos la Biblia los domingos, ¿verdad? Y leemos pasajes los domingos. Y de ahí en más, no, en la semana se nos olvida que somos cristianos. Qué triste, de verdad, es ver una iglesia así. Y es más triste ver una iglesia donde no se abre la Biblia para predicar la palabra de Dios. Es mucho más triste, de verdad. Y solamente se cuentan chistes, se cuentan solamente las anécdotas, se vienen aquí solamente a parar los que Dios les hizo un milagro y se acabó la predicación. Qué triste, de verdad. Es triste y lamentable ver cómo la iglesia está cayendo en esto. Pero ¿sabes una cosa? Pues está escrito. Y esto es lo que más gusto me da, que el Señor lo escribió porque después de esto el Señor viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Y a veces mi oración es, Señor, ven, Señor Jesús. Y luego le digo, Señor, mejor no vengas. Sí, de verdad. A veces digo, Señor, no vengas. ¿Sabes por qué? Porque realmente tengo que tener la seguridad de que realmente estoy preparado, Señor. De que realmente mis hermanos, los que están en la iglesia y todos aquellos que están a mi alrededor, como quisiera, Señor, que se arrepintieran más para que vinieran a ti. Así que por un lado estoy, Señor, ven, y por otro lado digo, Señor, espérate tantito, ¿no? Pero el Señor no retarda su venida, como algunos tienen por costumbre decirlo. No, el Señor está esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Bueno, los que tengamos o tengan que arrepentirse, arrepiéntanse, porque hoy es día de arrepentimiento. Cada domingo, todos los días de tu vida, es un día para que tú te arrepientas, para que voltees la mirada al Señor, le digas, Señor, estoy caminando en unos caminos que a ti no te agradan, pero me agradan a mí. Esta es la parte de negarte a ti mismo. Esta es la parte de tomar tu cruz. Esta es la parte de obedecer a Dios, de pagar el precio. ¿Quieres pagar el precio? Obedece. A algunos les costará más trabajo en ciertas áreas de su vida. A algunos el pecado, un pecado por ahí escondido, el alcohol, el cigarro, la pornografía, el chisme. Bueno, y por qué no decirlo, algunos hasta andan por ahí adulterando, fornicando también. Pero si tú te arrepientes de todo esto, estando dentro de la iglesia, Dios te perdonará a ti. De verdad, Dios es un Dios de amor. Pero Dios está esperando que tú voltees la mirada a Él y que tú decidas. Al igual que la persona que se le predica el evangelio, la persona, Dios no la va a obligar, pero la persona va a tomar la decisión de ir en pos de Dios o no ir en pos de Dios. De la misma manera, dentro de la misma iglesia, Dios te dice por qué camino debes de caminar, pero Dios no te va a obligar. Tú vas a decidir realmente. Y en esta decisión radica tu obediencia, pero en esta decisión también va a radicar una palabra que nos cuesta trabajo mencionar dentro de la iglesia y que de esta serie pues comenzamos a ver la semana pasada, que era la apostasía. Y vamos a continuar con esta segunda parte del tema de tiempos peligrosos, con la apostasía, segunda parte, y sus posturas. Posturas en donde nosotros nos vamos a ver reflejados aquí. Porque esta palabra de apostasía, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de apostasía, pues es decir, ya me perdí, ¿verdad? O sea, eres un apóstata. Nadie quiere escuchar esta palabra y nadie quiere que le digan, eres un apóstata. Porque inmediatamente
¿Quién es el mayor apóstata de todos los tiempos? Inmediatamente se te viene a la mente el traidor, Judas. Imagínate que yo te dijera, eres un Judas. ¿Qué me dirías? Dirías, no, yo no soy un Judas, ¿cómo crees, pastor? Pero recordemos, como hemos visto, que la apostasía no se refiere solamente a ese abandono de la fe total, sino que apostasía, de esta palabra del griego apostasía también, significa negar, significa desobedecer, significa rebelarte. ¿Rebelarte en qué? En contra de Dios. ¿Rebelarte en contra de qué? De sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos. Y esto es lo que estaremos viendo a lo largo de esta enseñanza en esta mañana, para ver esta manifestación acerca de lo que es la apostasía en la vida del cristiano. Porque ¿sabes que las advertencias están dichas para nosotros? La Biblia fue escrita para ti, que eres cristiano, que el día de hoy estás aquí, o que te dices ser cristiano. Son advertencias para ti, son advertencias tanto para trigo como para cizaña, porque ambos están dentro de la iglesia. Es advertencia para cada uno de nosotros. Ahora, si tú dices, bueno, yo vengo a la iglesia y solamente cambié un rito del domingo por otro rito, ¿sabes una cosa? Estás en camino de apostasía, porque no estás haciendo nada diferente a los de afuera. Simplemente estás haciendo lo mismo y lo que a ti te agrada y lo que a ti satisface tu carne, tu ego, tu orgullo, y crees que estás bien con el Señor, cuando esto es definitivamente erróneo. No estás complaciendo a Dios, te estás complaciendo a ti mismo. Así que acompáñame tu Biblia, por favor, en la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Mientras tú lo buscas, vamos a ponernos también en manos de Dios, vamos a orar y pedirle a nuestro Padre Todopoderoso. Señor, yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú derrames, Señor, de tu Espíritu, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos redarguya y nos dé esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Yo te pido sabiduría, Señor, para dar este mensaje a tu iglesia, Señor, y que abra los corazones de mis hermanos, que esta semilla, Señor, que vaya a caer en sus corazones, caiga en buena tierra, Señor, y que sea una semilla que dé frutos, Señor. Y que si en algún momento alguno de nosotros se siente confrontado con tu palabra, yo te pido, Señor, que no sea una confrontación para condenarse, sino que sea una confrontación para cambiar su estilo de vida, su camino, su rumbo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y ayúdame, Señor, a que seas manifestado, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Dame palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando de esa venida física en la parusha de Cristo, estamos hablando de ella, con respecto a su segunda venida de Cristo. Pero bueno, antes de la segunda venida tiene que ver al arrebatamiento de la iglesia y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, palabras del apóstol Pablo, dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una de las características de los últimos tiempos, de estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo y que estamos viendo alrededor del mundo, lo que está sucediendo con las catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, inundaciones, guerras, rumores de guerras, pestilencias, enfermedades, descritas en Mateo 24, podemos ver también cómo la manifestación de estos últimos tiempos se da a raíz de una cuestión, de que venga en la iglesia la apostasía. Y después de esto se tendrá que manifestar el hijo de pecado, el anticristo, aquel que se opone en contra de Dios. Pero para que venga esto, tiene que haber apostasía, apartamiento de la fe, apistis, apostasía, sin, pistis, fe, sin fe. Ahora, ¿será posible que un creyente pueda dejar su fe? Pues bueno, la respuesta, la Biblia lo dice. Pero vamos a continuar viendo
esto de la apostasía dentro de la iglesia y cómo está nuestra condición en estos últimos tiempos. Veamos esta parte y miremos la Escritura, porque en la Escritura tenemos varios ejemplos acerca de apostasía. Y vamos a ver algunas facetas, pero vamos a ver dos facetas en esta mañana acerca de esta condición de dejar de lado y de cómo se manifiesta esta apostasía en cada uno de nosotros, que somos creyentes el día de hoy. Ahora, si bien, como te lo dije la semana pasada, yo no digo que la salvación se pierde, mas sin embargo dentro de la iglesia tiene que haber trigo y cizaña. Tanto el trigo y la cizaña van a caminar de la misma manera, van a crecer de la misma manera. Pero hay una gran diferencia: el trigo da fruto, la cizaña no dará fruto. Y el Señor Jesucristo dijo: por los frutos os conoceréis. Ahora, si tú estás dando frutos, si tú estás caminando en esos caminos verdaderos y tú estás obedeciendo a Dios, bueno, pues ten la seguridad de que tú realmente tienes la seguridad de tu salvación y estás caminando en los caminos que Dios quiere que tú camines. Ahora, esto no implica que no vayas a caer, porque no eres un ser perfecto, no estás glorificado todavía. Aunque Dios te ve glorificado, ya te ve perfecto, pero aquí en la tierra aún no lo eres. Eso tómalo en cuenta. Y recuerda siempre estas palabras. La palabra perfección es la palabra completo en Cristo. No es perfecto como a veces lo queremos tomar en cuenta. Acuérdate siempre de esto, de que esta palabra significa completo en Cristo. Y para que tú estés completo en Cristo, necesitas conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, entonces jamás vas a poder estar completo en el Señor. Ahora, esta plenitud, esta total dependencia de Dios será siempre en el futuro, cuando tú ya estés redimido. Pero a ti, aquí, el día de hoy, lo que te corresponde a ti es conocer la misma Escritura. Así que debemos de estar bastante atentos a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice claramente acerca de la apostasía y que debe de manifestarse antes de que el Señor Jesucristo venga. Ahora, la Escritura nos habla, como mencionamos en algún momento en este inicio, de el apóstata más grande que podemos encontrar nosotros, y este es Judas. Pero también podemos mirar nosotros y ver cómo también hay otro tipo de apóstata, pero un apóstata que dejó, que renegó, pero que regresó. Y aquí vamos a contrastar a Judas y a Pedro. Vamos a contrastarlo, ¿qué le parece? Y yo espero que ninguno de aquí vaya a salir diciendo yo soy Judas, ¿verdad? Mejor diga yo soy Pedro. Pero mire, Dios da tiempo a su iglesia y da tiempo a cada uno de nosotros de que recompongamos esos caminos en los cuales de repente pensamos que estamos caminando por el camino correcto y resulta que no. Pero mire, acompáñeme también ahí a Mateo, capítulo 26, versículo 69 en adelante. Vamos a ver lo que dice la Escritura, Mateo, capítulo 26, versículo 69, y vamos a leer acerca de estos dos personajes, de estos dos ejemplos que nos da la Escritura, para poder diferenciar esta parte de la apostasía y ver cómo la apostasía pues ha entrado dentro de la iglesia, entra dentro del mismo creyente, y puedo decir a lo mejor del cristiano, ¿verdad? Porque si bien en ciertos momentos, como yo te decía, pues hemos apostatado todos de nuestra fe, en cierto momento. Mateo 26, 69 dice de esta manera: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Recordemos en el contexto que Pedro, había seguido de lejos a Cristo Jesús después de la predicación de Getsemaní. Entonces Jesús había sido llevado, ¿verdad?, por el concilio, por el Sanedrín, para ser juzgado ante este consejo. Y Pedro estaba por ahí afuera, estaba mirando, quería saber qué estaba pasando. Versículo 70 dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. O sea, imagínate ese Pedro, ¿verdad?, diciendo no sé lo que dices, cuando momentos antes había dicho Pedro: Señor, contigo hasta la muerte, ¿verdad? Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Mira, en este pasaje podemos ver nosotros cómo Pedro niega a Jesús. Pedro estaba negando no solamente a Cristo Jesús, Pedro estaba negando con sus hechos, con sus actos, estaba negando su fe. Ahora, cuando Pedro le dicen: ¿tú estabas con él? Él dice: no estaba yo con él, ni lo conozco. La segunda vez le dicen: tú estabas con él también, ¿verdad? Le dice: no, eso no es cierto, yo ni conozco a ese hombre. La tercera vez le dicen: tu manera de hablar te delata. Fíjate que fue lo que lo delató a él, su manera de hablar. Ahora, yo te pregunto a ti el día de hoy: ¿tu manera de hablar te delata delante de las demás personas que tú eres un hijo de Dios? ¿O tu manera de hablar es la misma manera de hablar del mundo? O sea, ¿te delata realmente? ¿Realmente en tu círculo donde estás, realmente tu manera de hablar no es esa manera de hablar grosera? O sea, ¿tú te detienes a esos comentarios groseros, a esos chistes que son rojos, pelados y demás? O sea, ¿te detienes o te ríes de esos chistes? ¿Tu manera de hablar, tu manera de actuar, te delata o no te delata el día de hoy? ¿Sabes una cosa? La manera de hablar de Pedro lo estaba delatando. ¿Y qué fue lo que hizo para compadecer ante ellos y decir: somos iguales? Habló igual que ellos, maldijo. Ahora, maldecir no está hablando solamente de ese tipo de blasfemia que habla en contra, ¿verdad? Maldecir habla de decir esas palabras que tú y que yo pues conocemos porque vivimos en el mundo, pero que nosotros ya no las practicamos. Imagínate un cristiano hablando con esas groserías, hablando con sus empleados, con sus trabajadores, las mismas palabras del mundo. Y tú diciendo: soy cristiano. ¿Te puedes imaginar algún cristiano así? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor alguno va a decir: pues yo como que todavía. Pues quite ese todavía de su vida. Porque ¿sabe una cosa? No agrada a Dios y se está pareciendo a Pedro, ¿verdad? Y dice: ay, pues gracias a Dios soy Pedro. Pero no se vaya a quedar solamente en que se parezca y no haga lo que Pedro hizo. Porque muchos se quedan solamente: ay, es que yo soy como Pedro. Sí, pero en una etapa. Sea como Pedro en toda la extensión de la palabra. Pedro, esto fue lo que pasó con Pedro. Dice que Pedro salió y lloró amargamente. O sea, Pedro difamó, Pedro blasfemó en contra de Jesús. Fíjate lo que hizo Pedro. Blasfemó, habló mal en contra de Dios mismo, de Jesucristo. ¿Tú podrías hablar mal de Jesús? Sí. ¿Sabes una cosa? Sí lo haces. ¿Sabes cómo lo haces? Cuando no haces la voluntad de Dios, estás hablando mal de Él. Entonces tú eres un apóstata. Dices: no me gusta la palabra, pastor. Pero realmente has rechazado obedecer a Dios. Yo siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo, porque es un problema que tenemos los cristianos. Los cristianos somos gente que se nos ha enseñado a perdonar, porque fuimos perdonados primeramente. Pero ¿te fijas que tú no quieres perdonar? O sea, tú perdonas ciertamente a las personas que amas, pero a tus enemigos los perdonas. O sea, debe de ser sí. Pero para muchos de nosotros nos cuesta tanto trabajo el hecho de perdonar a un enemigo. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo el hecho de perdonar a alguna persona que nos hizo daño en algún momento de nuestra vida? Y decimos: sí perdono, pero no olvido. O sea, es una cosa, no estás perdonando. Simplemente te estás satisfaciendo a ti mismo, te estás autocomplaciendo diciendo: yo estoy perdonando, pero realmente en tu corazón hay una raíz que se llama amargura. Y cuidado con las raíces de amargura, porque las raíces de amargura te apartan de Dios. Ahora, qué difícil es esto por parte del cristiano. Y sabes que cuando tú no haces esto, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, y con esa manera de actuar, tú estás diciendo: Señor, yo no te quiero obedecer. Señor, me estoy alejando de ti. Porque tú dices: yo tengo mucha fe, Señor. Yo tengo fe en que tú vas a hacer la voluntad, Señor. Tú vas a hacer mi voluntad, cuando debe ser al revés. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Qué triste es esto, el hecho de ver cómo la iglesia en estos días, cómo la iglesia piensa que Dios está
para nosotros. Que en el momento que yo le tengo los dedos a Dios, 1, 2, 3, Señor, tú vas a derramar las bendiciones sobre mí. Y hay muchos dentro de la iglesia que piensan que Dios es un fetiche, es un amuleto que se puede llevar en la bolsa. Muchos piensan, Señor, pero tú no has hecho nada, Señor. Y el Señor te dice, yo ya di a mi hijo en la cruz del Calvario para que tú no tengas condena eterna. Pero Señor, yo quiero a esa mujer. Señor, yo quiero a ese hombre. Cuando el Señor te dice, no puedes hacer yugo desigual. Señor, yo quiero ese auto último modelo. Señor, yo quiero esa casa. Aquí ya dijeron amén, ya ven. Yo quiero esa casa, Señor. Señor, yo quiero sacarme el melate. Por eso juegas todos los domingos a melate, ¿verdad? Pues no. ¿Sabes una cosa? Dios vino a darte vida eterna y vida en abundancia. Si tú obedeces, hay una consecuencia adherida a eso que se llama bendiciones. Pero las bendiciones de Dios están condicionadas a tu obediencia. Y a muchos de nosotros se nos olvida eso. Y a muchos de nosotros se nos olvida que Dios nos prometió casa, sustento y abrigo. No te prometió millones, no te prometió hectáreas, no te prometió muchas mujeres, ni muchos hombres, No, te prometió solamente el Señor Jesucristo que ibas a tener un sustento, abrigo, un techito, te ibas a tener la comidita. Ibas a tener eso. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice, Señor, dánoslo hoy, tiempo presente. No nos dice, danos para una semana. No nos dice, danos el alimento para de aquí a 2 semanas. No, te lo dice, dámelo hoy. Y todos los días es la oración que nosotros debemos decirle al Señor. Señor, dame hoy, Señor, lo que yo necesito. Dame hoy lo que necesito, Señor. Pero a algunos se nos olvida esto. Se nos olvida y queremos hacer nuestra gadadera gana. Queremos hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Queremos ser autosuficientes. ¿Sabes una cosa? Tú no eres autosuficiente. Tú dependes de Dios. Y si tú no has entendido esto, entonces no entiendes la esencia de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Cristo vino a darte vida eterna, vino a que tú te arrepintieras de tus pecados, vino a morir por ti en la cruz del Calvario para que a través de la sangre derramada en esa cruz tú pudieras entender que esa persona, Dios mismo muriendo, 100% hombre, 100% Dios en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo para que tú fueses redimido. Fuiste comprado a precio de sangre, pero en esa compra que Dios hizo por ti, no lo hizo para que tú siguieras haciendo lo que a ti te deleita. Lo hizo para que tú cambiaras tu estilo de vida. Lo hizo para que tú le entregaras todos tus derechos. Ahora, ¿a quién le gusta entregar todos sus derechos? En el matrimonio, esposos, ¿ustedes entregaron todos sus derechos a su esposa? ¿Qué pasó? Nada más uno. Nada más uno. A ver, esposas, ¿ustedes entregaron todos sus derechos a su esposo? Miren las esposas. Las esposas son más sinceras. Eso es lo que Dios demanda. O sea, fíjate, Dios te pide que entregues todos tus derechos a Él. Y cuando tú entregas todos tus derechos a Él, entonces tus derechos ya no son tus derechos, son los derechos de Él. Y Él te dice, ok, tú eres mío, entonces yo te digo que tú tienes que amar a tu esposa. Punto. Esposa, yo te digo que tú tienes que amar a tu esposo. Punto. No dice, pero, ¿verdad? Pero si te hace esto, no la ames. Pero si te hace esto, no la ames. No dice así. Dice, ama. Qué difícil, pastor, hacer eso. Pero yo creo, no, tú no crees nada. Tú tienes que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso eres cristiano, ¿o no? Si no, llamémonos testigos de Jehová, mormones o otra denominación. Pero no te digas cristiano, por favor. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, no te digas cristiano. Dice cristino mejor o algo que quieras llamarte por ahí. Pero no te digas cristiano. Porque lo que estás haciendo es precisamente lo que hizo Pedro. Difamar, blasfemar en contra de Jesús. Blasfemar en contra de la misma palabra de Dios. Porque eso es lo que estás haciendo tú. Estás haciendo exactamente lo mismo. Y cuando tú haces esto, te estás apartando de tu fe. En pocas palabras, estás apostatando. Aunque no te guste la palabra. Eres un apóstata. Vayamos a Lucas ahora 22, versículo 1. Y vamos a ver también esta parte de Judas. Vamos a ver a Judas ahora en Lucas 22, 1, lo que dice. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura.
que se llama la Pascua, o el Pesach en hebreo. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Está hablando de Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás, fíjate lo que dice, entró Satanás ¿en quién? En Judas Iscariote, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del... ¿Número qué? ¿Uno de los qué? Fíjate nada más. A ver, espérame. ¿Dónde estaba Judas? Era un apóstol de Jesús. Judas estaba ahí, en el círculo de Jesús, de sus 12 apóstoles, de los cercanos. Porque no, sabes tú que no fueron nada más 12 apóstoles. Había muchos apóstoles, entre ellos mujeres también. Había muchos apóstoles a su alrededor. Pero este era uno de los 12, de los cercanos. Ahí estaba Judas. Y sobre este entró Satanás. Sigamos leyendo. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, esto que hace Judas es vender a Jesús. ¿Qué diferencia hay con lo que hizo Pedro? ¿Hay alguna diferencia? Vender a Jesús es exactamente lo mismo de renegar de tu fe. Es exactamente lo mismo que lo que hizo Pedro. Él, Judas, maquinó en su mente: yo voy a entregar a Jesús. ¿Por qué? Por un beneficio a cambio. ¿Cuál era el beneficio a cambio? Dinero. Un buen administrador que quería más dinero, ¿verdad? Cambiar a Jesús por dinero es blasfemar en contra de Dios. Cambiar a Jesús por tus intereses personales es blasfemar en contra de Jesús. Poner por prioridad algo que tú quieras es blasfemar en contra de Jesús. Y alguno dice: no es cierto. Sí es cierto. Pon por encima de Dios a tu esposa. ¿Y qué estás haciendo? Negando la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te dice que tú debes de honrar a Cristo. Es tu cabeza, varón. Estás apartándote de la ordenanza que Dios da. Estás apostatando en cierta manera de tu fe. Cuando tú no haces la voluntad de Dios como Dios lo ha establecido en su palabra, tú te estás apartando de tu fe. Y dices: no es cierto. Sí es cierto. Porque debes de quitarte de la cabeza que la palabra apóstata es para condena eterna. Acuérdate, apostasía significa rechazar los mandamientos. Significa apartarte voluntariamente por un momento de la voluntad de Dios, pero también significa apartarte completamente de hacer toda la voluntad de Dios para tu vida. Hay 3 aspectos muy diferentes. Y esto es lo que dice la palabra apostasía, apistis en el griego. Ahora, Judas y Pedro negaron a Jesús. Los dos negaron a Jesús, pero Judas llegó a pensar: no pasará nada. Jesús saldrá bien librado. Ya lo he visto en otras ocasiones, cómo Jesús lo han querido matar y cómo Jesús ha pasado por el medio del pueblo. ¿Alguien se acuerda de esta escena? Cuando estaba allá en un lugar donde todo el pueblo, en una fiesta, se le acercaron a Jesús y lo quisieron matar, lo querían apedrear, y Jesús pasó como si nada, porque su tiempo no había llegado. Ahora, Judas debió haber estado pensando esto: bueno, yo lo vendo, saco un beneficio, he visto cómo Jesús hace milagros, he visto cómo resucita muertos, cómo le hace llegar la vista a los ciegos, los oídos oyen, los mudos hablan, saca hasta demonios. Ahora, pues tiene poder. Entonces, ¿qué más da el hecho de que yo tenga un beneficio queriéndolo entregar y así se vuelva esto una revolución? Bueno, eso fue lo que estaba pensando Judas en su mente retorcida. Esta mente retorcida de Judas pensó solamente en su propio beneficio. Estaba maquinando maldad. Pero aún así, entre esta maquinación de maldad, no había gran diferencia entre Pedro, al haber negado a Jesús y haber blasfemado, y Judas, que estaba vendiendo a Jesús.
¿no? Ambos estaban en el círculo íntimo del Señor Jesucristo, eran 12, estaban en el aposento alto. Ellos tomaron la última cena. Ellos fueron los discípulos a los cuales Jesús les lavó los pies. A Judas lavó los pies el Señor, al traidor. Qué humildad, qué mansedumbre, qué templanza de nuestro Señor. Mismas características y carácter que tú debes de tener el día de hoy para manifestar el carácter de Cristo en tu vida. Para que realmente tú puedas decir, yo conozco a Dios. Y Dios está formándose dentro de mí. Cuando llega con Pedro, ¿verdad? Este hombre arrebatado, Pedro, le dice, no, tú no me lavas a mí los pies, Señor. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? ¿Verdad? Esto no te corresponde a ti porque tú eres el maestro. Y cuando Jesús le dice a Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte ni suerte, ¿verdad?, en el reino. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, no solamente los pies, sino lávame todo, Señor. O sea, Pedro no había entendido, ¿verdad?, el significado de que Jesús le había dicho, tú estás limpio, y los que están limpios solamente necesitan quitar sus manchas. Y es lo mismo que el Señor te dice a ti. En esos pecados que tú cometes, en esos pecados que no son pecados voluntarios, que son involuntarios, lo único que tú tienes que hacer es limpiarte. Ir delante de la presencia del Padre en el nombre de Cristo Jesús para limpiar tus manchas de tu agape, de tu ropa. Solamente es lo que dice el Señor, y a través de la sangre preciosa del Cordero, el Señor limpia tus vestiduras. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Pedro sí lo llegó a entender. Cuando Pedro, en la escritura que acabamos de leer anteriormente, cuando Pedro dice que lloró amargamente, esta palabra amargamente es una palabra que se traduce del griego picros. Esta palabra picros se refiere a un objeto punzante, pulsocortante, que penetra y que desgarra. En la referencia que hace acerca de Pedro, fue algo que penetró tan profundo en su corazón que le hizo llorar amargamente. A Pedro le dolió. Pedro realmente tuvo este sentimiento de dolor en la parte emocional, al igual que Judas. Pero hubo una gran diferencia entre los dos. Judas tuvo remordimiento y Pedro tuvo arrepentimiento. A Judas solamente le alcanzó el remordimiento para ahorcarse. A Pedro el arrepentimiento lo llevó a cambiar de dirección. Ambos negaron a Jesús. Ambos apostataron de su fe. Pero a uno lo llevó por una vertiente y al otro lo llevó por otra vertiente. Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esta es la segunda vez que dice que Satanás entró en Judas. Y le dice el Señor Jesucristo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Judas, el remordimiento solamente le alcanzó para una cosa, para ahorcarse. Ahora, hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, Si bien la misma causa es la misma, el efecto es diferente. El remordimiento, tanto como el arrepentimiento, la causa es un dolor de la persona. ¿Tú te has arrepentido y has tenido remordimiento? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el remordimiento solamente te va a alcanzar para decir sé que estoy mal. Pero ¿sabes una cosa? Pero en tu orgullo vas a pensar que estás bien. Vas a decir, sí, yo sé que hice mal, pero es que no saben por qué lo hice. Es que siempre está el pero, siempre está es que. Ahora, cuando una mujer actúa mal o un hombre actúa mal, bueno, en este caso dentro de la pareja, cuando en el matrimonio la mujer adultera o el hombre adultera, o sea, puede haber dos vertientes, arrepentimiento o remordimiento también. El remordimiento solamente te va a alcanzar a ¿qué? Solamente decir, sí, yo sé que lo hice mal, pero es que no sabe cómo me trata, pero es que no sabe cómo me trata a ella, pero es que, pero. O sea, al final de cuentas, lo único que estás haciendo es dejar tu autoestima, tu yo,
por encima de la voluntad de Dios. Y lo único que hace es salirte bien librado y decir, bueno, sí, yo sé que hice mal, pero es que hay una justificante. Eso solamente es un remordimiento. En cambio, el arrepentimiento es decir, lo hice mal, ofendí a Dios, ofendí a mi esposo y ofendí a mi familia. ¿Y sabes a qué te lleva esto? A cambiar completamente de dirección. A Judas solamente le alcanzó para ahorcarse. Él se arrepintió, sí estuvo mal. Pero sigamos leyendo, vamos a leer. Mateo 27:5 dice acerca de Judas: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Remordimiento por haber entregado a Jesús. En cambio, Pedro dice lo que vamos a leer, Lucas 22:62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Mi hermano, realmente en tu vida, cuando has llegado a la presencia de Dios, cuando Dios te ha encontrado, cuando tú volteaste la mirada a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que hubo en tu vida? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Porque aquí hay una gran diferencia. Porque si tú solamente fuiste a la presencia de Dios con remordimiento, eres cizaña. Pero si fuiste a la presencia de Dios con arrepentimiento, eres trigo. Hijo de Dios e hijo del diablo. ¿Sí? No hay punto intermedio. El cristiano le da un punto intermedio: creyente. No. Creyente verdadero y creyente no verdadero. No. El creyente es un hijo de Dios. El que no es hijo del diablo. Y si tú llegaste a los pies de Cristo con remordimiento, es necesario que te arrepientas. Si llegaste a los pies de Cristo arrepentido, eres mi hermano. Si no, serás primo, sobrino o tío. Pero no serás mi hermano. ¿Hasta dónde te llegó a ti? Remordimiento o arrepentimiento. Cuando un hijo de Dios camina en la voluntad de su Señor, pero cae, ¿sabes una cosa? Dios siempre está rogando, y sobre todo el Hijo está rogando delante del Padre para que no nos perdamos. Eso es una verdad. Esto fue lo que pasó con Pedro. Cuando este hombre, cuando este hermano de nosotros, este discípulo, este apóstol, estaba aferrado diciéndole: Señor, contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y quiero hacer un contraste aquí. Jesús le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte. Judas, no, en Judas entró Satanás. Pero los dos estaban con el Señor, eran discípulos. La muestra más clara y fehaciente de que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay verdaderos y hay falsos. Y los dos piensan que caminan igual. ¿Tú crees que Judas pensó que él no era un buen siervo y servidor de Jesús? Judas no lo pensó. Judas dijo: yo estoy bien. Y Judas, su remordimiento lo llevó solamente a ahorcarse y decir: he recibido una lana, ahora las aviento las monedas, no quiero nada, y se ahorcó. ¿Por qué no fue y se arrepintió? ¿Por qué no lloró delante de Dios y le pidió perdón? Porque él sabía ya todo acerca del perdón. Ya semanas antes, durante toda la enseñanza que tuvieron los discípulos, un día Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar al que me ofenda? ¿Hasta 70 veces 7, Señor? Cuando la ley le decía solamente 7, ¿verdad? Pedro se vio muy espiritual y dijo: Señor, ¿hasta 70? Y voltea al Señor y le dice: ay, Pedrito, qué arrebatado eres, ¿cómo quieres sobresalir? Pero bueno, a ti te voy a dar las llaves del reino por ese arrebatamiento. Judas estaba ahí. ¿Tú crees que no estaba Judas ahí acerca de esta enseñanza? Y la enseñanza era: no, tienes que perdonar infinitamente. Porque en el momento que tú estás pensando y diciendo: la Biblia dice que 70 veces 7, 490 veces, y mi esposo me la ha hecho, ¿verdad? Ya, bueno, le falta nada más una, 489, esta es la última, me la haces y me divorcio de ti. Pues no ha aprendido la esencia del perdón, o más bien, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Judas conocía esto, Pedro lo conocía, pero hubo una gran diferencia. Y aquí vemos a una persona no nacida de nuevo. A una persona como Judas que pudo entrar Satanás dentro de su ser. No fue una vez, la Escritura habla que 2 veces entró Satanás en él. Habla de
entrar directamente en una posesión, de estar en él, de llevarlo a cometer esa maldad e inequidad. Ahora, a Pedro no dijo, si Satanás entró, no, a Pedro le dice, a ti me ha pedido Satanás para zarandearte, y le he dicho que sí, pero he orado para que tu fe no falte, Pedro. Fíjate, aquí hay una gran diferencia. Un verdadero hijo de Dios, en aquel hijo de Dios donde mora el Espíritu Santo, no puede ser poseído, para que no vayas a pensar, ay, entonces se me puede meter el diablo, un demonio. No, no se te puede. Si tienes el Espíritu Santo, no, porque no hay ninguna comunión entre el Espíritu Santo y un demonio. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, pues mira, eres puerta abierta, casa abierta para que entren los demonios a tu vida. Qué exagerado soy, ¿verdad? Pues así dice la Biblia, mis hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Pero cuando Dios está contigo, pues ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Realmente, y a veces no podemos entender esto. Cuando Satanás le pide al Señor, ¿sabes qué? Lo necesito zarandear. Estaba diciendo lo mismo que en el libro de Job le dice Satanás a Dios, le dice, no, pues lo has rodeado de todo, tiene todo lo mejor, tiene dinero, tiene todo, tócalo en eso y vas a ver cómo va a blasfemar contra ti. Y no. Pues le tiene salud, tócalo y vas a ver cómo va a blasfemar. No blasfemó. Entonces era lo que le estaba diciendo, espérame, a ver, déjamelo para darle una arrastrada y que vas a ver cómo va a renegar de ti, así como ese Judas que tengo al lado mío. ¿Verdad? Eso es lo que le estaba diciendo. Pero ¿sabes una cosa? Sí, ciertamente Pedro cayó, no pasó la prueba en primera instancia, pero Pedro se arrepintió. Definitivamente, tanto Judas como Pedro, los dos apostataron de su fe. Sí, los dos apostataron de su fe. Es más, los 12 apóstoles apostataron. Sí. Salieron corriendo despavoridos como cucarachas por la cocina cuando prendemos la luz. Así salieron los apóstoles. Andaban corriendo de un lado a otro. La Biblia te lo dice. Todos salieron corriendo. Es más, dice por ahí en el libro de Juan Marcos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, dice por ahí, Marcos se retrata a sí mismo. Dice, había un joven a lo lejos con una sábana que estaba mirando y se la jala y salió desnudo corriendo. Es una referencia a Juan Marcos, que estaba mirando de lejos todo esto. Hasta él salió corriendo. Bueno, no era de los apóstoles primeros, pero ahí estaba Juan Marcos. Todos salieron despavoridos, salieron huyendo. Todos corrían de un lado a otro. Todos vieron el sacrificio de Cristo, su dolor, su sufrimiento. Y ellos dijeron, como muchos de nosotros el día de hoy. En ese momento los apóstoles todavía no tenían esa fe firme, esa fe que caracterizaba y que caracterizó a los apóstoles de la iglesia fundante. Esos apóstoles que tuvieron una fe que murieron como mártires. En ese momento todavía su fe se estaba consumando, ¿verdad? Y Pedro, el que estaba siendo zarandeado, Pedro blasfemó en contra de Jesús. Pedro falló, al igual como tú, al igual como yo, fallamos. Pero ¿sabes algo? Tenemos a nuestro abogado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros todos los días delante del Padre, diciendo y orando también para que nuestra fe no falte. Pero la decisión va a ser siempre tuya. Muchos de nosotros llegamos a pensar de esta manera y decimos, yo no quiero padecer por Jesús. ¿Cuántos quieren padecer por Jesús? Mira, muchos dicen amén, pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, ese amén se convierte en yo no quiero. Padecer por Jesús simplemente no es de que te pongan un cuchillo en la garganta y te vayan a degollar, como los de Medio Oriente. Padecer por Jesús es hacer su voluntad. Padecer por Jesús es tratar bien a tu esposa, tratar bien a tus hijos, tratar bien a tu esposo. Padecer por Jesús es hacer lo correcto cuando los demás hacen lo incorrecto. Padecer por Jesús es no hablar cosas vanas en tu trabajo ni en tu círculo social. Padecer por Jesús es hacer la voluntad de Dios. Padecer por Jesús es ser una persona humilde, mansa. Padecer por Jesús es tener templanza. Padecer por Jesús es tener amor. Eso es padecer por Jesús. Y muchos de nosotros pensamos, sí, yo voy a padecer por Jesús porque voy a ser un mártir, porque voy a ir a las naciones, pastor, y ahí me van a vituperiar, me van a decir, me van a hacer, y sí, voy a padecer por Jesús. No,
Eso no es padecer por Jesús. Si bien es una parte de lo que hay que padecer por Jesús, tú padeces por Jesús el día de hoy. Muchos de nosotros cuando nos levantamos, antes de venir a la iglesia, ya nos levantamos enojados. Ya te levantas con la cara de limón agrio y vas a la iglesia. Y vas a alabar al Señor y Señor, gloria a Dios, Señor. ¿No estás padeciendo por Jesús? Estás cambiando solamente tu religión por tu autosuficiencia. Padecer por Jesús es tomar su cruz. Y muchos dicen, yo no quiero la cruz. ¿Verdad? Yo no quiero tu cruz, Señor. Yo no quiero la corona de espinas. Es más, ni me hables de Getsemaní. Yo no quiero nada de eso. Yo solamente quiero tus bendiciones, tus milagros y tu poder. ¿Es una cosa? Cuando tú hablas de esta manera, yo sé que tú dices, no, yo nunca lo he hecho, pastor. Yo nunca he dicho nada de eso. Pero ¿sabes una cosa? Tu forma de hablar y de actuar te delata. ¿Cómo te delatas el día de hoy? ¿Cómo te ve la gente de afuera? La gente de aquí te ve santo. Cada 8 días te ve hermoso. Tan solo voltea a ver al que tienes al lado y lo vas a ver con un círculo en la cabeza. Y alitas dicen por ahí, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si ese proyector se prendiera y pasara nuestra vida durante la semana? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos parábamos y nos íbamos mejor? ¡Ay, Dios! Pero mira, pero aún a pesar de eso, muchos no se arrepentirían, solamente tendrían remordimiento. Muchos dirían, sí, ya la regué, pero es que, híjole, no sabe, y se irían. ¿Y cuántos meramente dirían, sí, Señor, y caerían de rodillas? Algunos serían como Judas, y el remordimiento solamente les alcanzaría para decir, son unos legalistas, son unos fariseos en esa iglesia, ese pastor no tiene amor. Y dirían, mejor me voy a otra iglesia donde sí haya amor. A muchos se les alcanzaría nada más para eso. Pero a otros dirían, no le fallé a usted, pastor, ni le fallé a mis hermanos, le fallé a Dios. Perdóname, Señor. Esos serían como Pedro. Y ellos serían los que verdaderamente han entendido y llegaron a la cruz de Calvario arrepentidos, no con remordimiento. Eso te puede llevar a apartarte de la fe, tu autosuficiencia, tu orgullo, tu vanagloria. Y puedes o parecerte a Judas o puedes parecerte a Pedro. Y de ambas maneras puedes apostatar de tu fe, pero no una fe que te va a perder, sino en ese apartamiento temporal que dice, Señor, ya la regué, Señor, perdóname. ¿Qué más te puede llegar a apartarte de tu fe? Lo mismo que pensó Judas. ¿Sabes que Judas pertenecía a un grupo militar? Bueno, un grupo rebelde que se llamaban los Zelotes. Así se llamaba el grupo. Los Zelotes. Era un grupo que quería una revolución. O sea, tanto Judas Iscariote como Simón el Cananeo, los dos apóstoles de Jesús, ambos pertenecían al grupo de los Zelotes. Nada más que Simón el Cananeo, él sí dijo, no, contigo, Señor. Y Judas todavía traía esas ideas revolucionarias. Judas llegó a pensar, según los historiadores y los teólogos, llegó a pensar Judas que en el hecho de entregar a Jesús iba a levantar una revuelta. Y con el poder de Jesús dijo, ya la hicimos, ganamos nosotros. Porque él tenía esta parte. Él no veía el reino celestial, él estaba mirando el reino terrenal. Entonces, Judas, al hecho de haber vendido a Jesucristo, Judas estaba pensando, con esto se detona todo y con esto ganamos. Pero le salió el tiro por la culata, porque él no entendía las cuestiones espirituales. Al igual que muchos cristianos el día de hoy no pueden entender las cosas espirituales, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Y yo sé que a pesar de que diga el día de hoy, para muchos de ustedes van a pensar, usted está diciendo que la salvación se pierde. No, no estoy diciendo eso. Y sé que muchos se van a quedar con la idea, sí dijo, no, no dije. Porque tú te puedes apartar
de tu fe también acerca de las falsas doctrinas. Y la falsa doctrina que entró en Judas fue una doctrina acerca de una revolución, de una revuelta, de un grupo militante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18, vamos a leer. Mire lo que dice aquí. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Está hablando el apóstol Pedro, está hablando acerca de Cristo Jesús en su segunda venida. Pero dice, procurad, o sea, procura con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz. Paz, paz. Acuérdate que la paz es una característica que caracteriza a los hijos de Dios. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Si tú perseveras, Isaías 26:3 acabo de decir, si tú perseveras en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, Dios te va a traer paz a tu vida. En la situación que estés, Dios va a traer paz a tu vida. Si tú perseveras, y luego sigue diciendo, versículo 4, porque en ti ha confiado. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una característica de los hijos de Dios es que viven en paz. ¿Cuántos están en paz el día de hoy? Que nada les mueva, de verdad, nada les mueva. Y si su paz ha sido robada, vaya a la Escritura, vaya delante de Dios y dile: Señor, no tengo paz, mi paz ha sido robada. Y no por el enemigo, no que, ay, no, Satanás me robó la paz. No, no te la robó Satanás. Fuiste tú, tus pensamientos, tus pecados. Aprende a diferenciar. Versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mira, Pedro está diciendo, Pablo ha escrito cosas muy profundas, ¿sí? O sea, tan solo el hecho que Pablo fue el primero que escribe ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50, 51 y 52, acerca de un gran misterio. Yo les digo un gran misterio, no todos morirán, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos sacados. O sea, habla de grandes misterios el apóstol Pablo, revelaciones para él, y que lo sigue diciendo Pedro. Pedro le dice, o sea, pero los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Las otras escrituras no se refiere a ninguna libro apócrifo, se está refiriendo al Antiguo Testamento, se refiere al Pentateuco. Dice, los indoctos, ¿verdad? Los de falta de conocimiento las tuercen para su propia perdición. Recuerde que un versículo sacado fuera de contexto es un pretexto. Y muchos de nosotros sacamos versículos fuera de contexto para hacer un pretexto, ¿verdad? A veces nos quedamos solamente leyendo, es que todo me es lícito, ¿verdad? Y ya cuando vas por ahí dices, no, sí, Señor dice que todo me es lícito. Una chabela, por favor. ¿Sí? Y ahí vas con tu chabela, ¿no? Y llega el amigo, ¿qué onda? ¿Otra? Pues el Señor dice, todo se puede, no pasa nada. Y otra, y como dice la canción, y terminas con otra. ¿Y todo por qué? Porque torciste la Escritura a tu conveniencia. En buenas ocasiones torcemos la Escritura a nuestra propia conveniencia. Y más cuando vamos a un lugar donde nos endulzan el oído y dicen, mira, ya ves cómo sí se puede. Híjole, dice, sí se puede, y de que lo saques la idea de eso, no se la saca, ¿verdad? Versículo 17 dice: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Mira, en verdad, los indoctos, los falsos maestros, los falsos pastores, pues han encontrado una forma muy sutil
muy fácil de ganar, de lucrar con la fe. Tú lo puedes ver. Te puedes dar cuenta cómo aquellos indoctos en la escritura, pero sabiduría del diablo tremenda. Porque mira, se paran en la iglesia, ¿verdad? Y entonces comienzan a decir aquellas cosas como que Dios me está hablando en este momento, ¿verdad? Y comienzan a poner los ojos de huevo medio cocido para arriba. Y Dios me está hablando, ¿verdad? Y miren, Dios me está diciendo que los nuevos que llegaron van a traer 500 pesos cada uno aquí al Alfolí. Así, o sea, comienza a decir esa bola de tonterías, y hay algunos que caen. Y sí, y como la iglesia, ustedes ya están bien truchas en esto, ustedes no se las hago, ni a nadie se las hago, para que no vayan. Entonces a otros sí, no, a donde me invitan no tampoco. Mire, de verdad, pero hay en otros lugares en donde como la iglesia está acostumbrada a ver esto, y luego voltean así, para que saquen el dinero. Aleluya, gloria a Dios, el Señor ha hablado. No habló el Señor, por favor, habló el lobo rapaz, ¿verdad? Y luego, ay, el Espíritu de Dios se está moviendo por aquel lugar. Yo lo veo, el ángel de Jehová va por ahí, va caminando, está tocando al hermano, fuego de Dios. Y ahí está el fuego de Dios, el otro, como teleleque, como si le cayera el shock eléctrico. Ahí está, todo teleleque. Y de repente se crea una histeria colectiva en toda la iglesia, que toda la iglesia comienza a hablar, blasfemar. Y blasfeman porque el hecho de Dios es un Dios de orden. O sea, comienzan a gritar en lengua, bla, 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 bla. Y unos parecen hasta pollos descabezados ahí, corriendo por la iglesia. O sea, ¿sabes una cosa? Esto es blasfemar en contra de Dios. Porque tú no puedes decir, Dios es un Dios de orden, pero Dios me permite el desorden en la iglesia. ¿Qué tontería es esta? Y muchos llegan a decir, pero es que usted no puede detener al Espíritu, el Espíritu me tomó. Espérate. O sea, sacas versículos fuera de contexto. Sí, el Espíritu Santo puede estar en ti, puede venir una palabra a tu vida, puede venir una revelación, pero la Escritura dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no te va a obligar. Y si Dios te da una revelación, pero yo no sé por qué siempre cuando le da revelaciones el Señor, siempre es para condenar al hermano, al esposo o a la esposa. Es que Dios me dijo que tú tienes que cambiar. Yo siempre he dicho, bueno, pues ¿qué Dios tan esquizofrénico tienen? Sí, le voy a decir por qué. Porque según Dios les habla a ustedes, pero nunca les dice sus pecados. Uy. O sea, imagínate. O sea, no, sí, pero eso sí, le dice del pecado del otro, pero menos de tu pecado. O sea, espérame. O sea, tan solo por pura lógica. Imagínate que yo esté adulterando. Y de repente, un ejemplo. Diga, te vi con otra mujer y le estabas besando. Imagínate nada más que yo diga eso y de repente por allá salga la esposa y me diga, sí, pero usted también anda con otra. O sea, ¿te imaginas la incongruencia de decir, sí, pero Dios me habló a mí, pero no me habla de mi pecado? Mire, cuando usted diga, es que Dios me habló, analice si es palabra de Dios, porque si Dios le habló para que recomponga su vida. No para que ande juzgando a los demás. Primero saque su bigota y luego saque la pajilla. ¿Sí? Pero es que el Señor, así dice el Señor. Hábleme Biblia y dígame cuántos versículos se aprende a diario. Entonces digo, sí, es profeta de Dios. Si no, no. Indoctos y personas que tuercen la Escritura llegan y pueden hacerte apostatar de tu fe. Mira, si tú no lees la Escritura, si tú no entiendes la Escritura y si tú no disciernes la Escritura, cualquier patarrajada que se ponga al frente te va a engañar. De verdad. Porque vas a pensar que es de Dios cuando no es de Dios. Y esto te corresponde a ti. ¿Sí? A mí me corresponde enseñarte como pastor, pero tú tienes una gran responsabilidad porque tú tienes una Biblia. Y todo lo que yo diga lo tienes que pasar a través de la Biblia. Y no solamente yo, sino lo que diga cualquier pastor. No es único de mí, es de cualquier pastor. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Lo que acabamos de leer acerca de esto, Pedro dice una cosa bien interesante. Pedro nos habla de perseverar en la fe verdadera. Pedro te habla de guardar la fe. ¿Y a qué se refiere guardar la fe?
este libro que tienes, atesóralo en tu corazón, para poder contrarrestar aquellas falsas doctrinas, mis hermanos. Ahora, por eso la importancia de que tú leas la Escritura. Si tú no lees la Escritura, es una cosa, pues, ¿cómo te puedo llamar cristiano? ¿Cómo te puedo llamar cristiano? Mira, si tú eres un doctor, ¿qué tienes que leer? ¿Libros de qué? De medicina, porque eres doctor. Entonces te puedo decir doctor. Si eres enfermera, ¿qué tienes que leer? ¿Y de qué tienes que practicar? Pues la enfermería, ¿no? Si no, no te puedo llamar enfermero. Ahora, si eres cristiano, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia y obedecer a Dios. Si no, no eres cristiano. También puedes apostatar por renegar y abandonar tu fe, como lo hizo Judas y como lo hizo Pedro. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjate lo que dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjate, esto te habla de personas que van a entrar encubiertamente en la iglesia, que se van a aprovechar de este lugar para dar doctrinas de demonios, influenciado precisamente por los mismos demonios. Y otros escucharán a estos espíritus engañadores. ¿Y por qué los van a escuchar? Porque van a tener en su cabecita y en su oído comenzón de escuchar esas aberraciones. ¿A quién no le gusta que le hablen que Dios le va a bendecir? ¿A quién no le gusta que le hablen y le diga Dios va a recomponer tu matrimonio? ¿A quién no le gusta que le digan Dios te va a hacer rico? ¿A quién le gusta esto? A todos nos gusta porque nos gusta nuestra carne. ¿A quién no le gusta que le digan no te preocupes por tu pecado? Algún día Dios te lo quitará. No, tú tienes que quitarlo de tu vida. Y la pregunta es, ¿estas advertencias para quién las está diciendo? ¿Para los de adentro o para los de afuera? Diga, advertencia es para mí, es para usted y para mí, no es para los de afuera. Los de afuera nada tienen que ver con esto, tienen que ser los de adentro, porque usted no puede decir que es universitario si no está en la universidad, ¿verdad que no? Se tiene que estar en la universidad con una matrícula para decir, tú eres universitario, ¿verdad? Yo no puedo decir que he ido a Alemania si nunca he ido. O sea, puedo pensarlo y creerlo, pero no puedo hacerlo, ¿sí? O yo no puedo decir que soy divorciado si nunca estuve casado, ¿verdad? Eso es lógico. Y mire, ¿cuántos de nosotros estábamos apartados de Dios por las doctrinas engañosas que escuchábamos? Haciendo cosas que no tienen nada que ver con la fe, blasfemando, diciendo yo declaro, yo confieso, yo le tuerzo la mano a Dios, yo le reclamo a la 1, a la 2 y a las 3, las promesas que son para mí. ¿Sabe que todo esto entra dentro de blasfemar en contra de la palabra de Dios? Porque usted está creyendo en eso, y eso a usted Dios se lo demandará un día, porque por eso Dios le dio una palabra a usted viva y eficaz, para que usted analice y ponga por el sedazo la palabra que se le está diciendo de esta parte, porque todo esto aparta de Dios, ¿sabes? Realmente te aparta de Dios, porque esto no es de Dios. Esto no es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el hombre, y esto es lo que a veces quiere escuchar la persona. ¿Qué más te hace apostatar de tu fe? La incredulidad te aparta de Dios. Corazones incrédulos, duros, orgullosos, vanagloriosos, así como el de Judas. Tuvo incredulidad, a pesar de conocer a Jesús, tuvo incredulidad en su vida. ¿En qué? En el hecho que él pensó que no había para él perdón por lo que hizo. ¿Sabes que si Judas se hubiera arrepentido delante de Dios, qué hubiese pasado? Dios lo hubiera perdonado. Sí, de veras. Pero pues el corazón de él no era un corazón conforme al de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Mira, dice que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de ¿qué?
de incredulidad. Y lo interesante es lo que viene adelante. ¿Para qué? Para apartarse de Dios vivo. Ahora. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira, esta palabra incrédulo o incredulidad se traduce de la palabra griega apistía. Esta palabra apistía significa desobediencia, significa dudar y significa poca fe. No haya en ustedes, hebreos, dice, no haya en ustedes corazón malo de duda, de desobediencia, de poca fe. Así lo traducimos. Ahora, ¿usted tiene corazón incrédulo? ¿Usted duda de la voluntad de Dios? ¿Duda cuando en las circunstancias difíciles que Dios pueda actuar favorablemente a usted? Si lo duda, analícese. Y también se vale decirle, Señor, me está faltando fe. Y si le falta fe, pídala a Dios, que Él la da abundantemente también. Pida fe. Cuando tú dudas, cuando no hay fe, llega un momento en donde tu corazón se endurece. Crees caminar por un camino verdadero, pero en realidad tu corazón endurecido te hace caminar por caminos paralelos al de la verdad. Piensas que estás caminando por el camino de la verdad, por el camino angosto y derecho, y estás caminando a un lado solamente. Parece que caminas bien, pero tienes un camino alterno. Te ves como cristiano, pero llega un momento en donde no puedes sostener lo insostenible. ¿Cuánto tiempo podrás sostener lo insostenible? Tan solo ve muchos hermanos de la iglesia. Muchos hermanos de la iglesia se van de la iglesia porque dicen, es que qué dura palabra es esta. Y así como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿esto los espanta a ustedes? Pues si no les gusta a Dios, váyanse. ¿Cuántos han dejado la fe del Señor por querer hacer su propia voluntad? ¿Cuántos se apartan del Señor diciendo, yo no tengo fe, no creo en ti, porque yo quiero hacer lo mío? Ponga cualquier situación suya. Cuando Dios te dice no, es no. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar o vas a seguir a tu Señor? Yo sé que van a decir ahorita todos, yo voy a seguir al Señor. Pero cuando viene la prueba es donde realmente vamos a ver de qué material estamos hechos. Ya voy a acabar, Ya me puse alarma para no irme de paso. No se preocupe. La decisión es tuya. La decisión para volver al Señor es tuya. Si en algún momento de tu vida tú has apostatado de tu fe, la decisión es tuya. Ahora, ¿podemos recaer, mis hermanos? ¿Podemos caer? Sí, la respuesta es sí. ¿Puedes tú apostatar de tu fe? La respuesta es sí. Pero en esa apostasía no te va a llevar a la condena del infierno. Ojo, si te arrepientes. Porque si eres como Judas, vas con él, junto con el anticristo, con el falso profeta y con todos los demás. Pero si tú te arrepientes, Dios es rico y misericordioso para perdonarte. Pero si no te arrepientes, pues Dios no va a obligarte jamás a que tú estés con Él. Recuerda que Dios no pagará de igual manera al justo que al injusto. Pero Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios te ama. Y es por eso que Dios nos está mostrando estas enseñanzas. Porque si bien estamos en los últimos tiempos, la apostasía se está dando cada vez más en la iglesia. Y aún en la iglesia donde se predica la sana doctrina se está dando. No podemos decir nosotros no, sí, también. En nosotros se está dando la apostasía. Porque si tú has nacido de nuevo, te voy a decir algo, si tú has nacido de nuevo, una de las características de un nacido de nuevo es que va a dar fruto. Una de las características de un nacido de nuevo es el ser obediente. Ahora, el ser obediente no es requisito para que tú retengas tu salvación, no. El ser obediente es una manifestación de tu nacimiento nuevo. ¿Sí?
y no te va a costar trabajo. Bueno, te va a costar trabajo, pero lo vas a hacer con amor. Y lo vas a decir, Señor, porque te amo lo hago. Pero aquella persona que está fingiendo, en algún momento se le va a caer el teatro. Va a decir, ¿sabes qué? Aviento todo y no quiero saber nada. Pero ¿sabes una cosa? Dios es misericordioso contigo y conmigo y con todas aquellas personas que realmente reconocen su condición delante de Dios. Así que, ¿de qué cristiano eres? ¿Eres un cristiano Judas o eres un cristiano Pedro? ¿De cuál eres? No te voy a preguntar de cuál te gustaría, porque vas a decir, me gustaría ser como Pedro. Mejor sé, ¿sí? Sé como Pedro. Y aunque tú hayas blasfemado, aunque tú hayas renegado de tu Señor, aunque tú hayas caminado por caminos de apostasía, aunque tú hayas caminado por esos caminos de rebeldía que te llevaron a apartarte de Dios, si tú te arrepientes, ¿sabes? Dios está dispuesto a perdonarte y a decirte, bienvenido, hijo mío. La decisión es tuya. Mientras se dice hoy hay esperanza. Hoy es tiempo de arrepentirse. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar en tu presencia, de poder estar reunido con nuestros hermanos amados en la fe, mi Dios. Gracias por estas palabras, gracias porque tú nos enseñas y nos muestras, Señor, que en estos últimos tiempos peligrosos, tiempos que la iglesia está apostatando de su fe, son tiempos en donde también tú nos recuerdas, Señor, que siempre hay un remanente y que tu remanente siempre volverá a su primer amor, que este remanente siempre volteará la mirada, reconocerá sus errores, reconocerá sus pecados y reconocerá quién eres tú. Señor, en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si realmente hemos caminado por caminos de apostasía, Señor. A veces no queremos mencionar la palabra porque nos cuesta tanto trabajo compararnos con Judas, con el traidor, pero que cuando lo analizamos realmente nos damos cuenta que sí hemos caminado por esos caminos de apostasía, porque hemos dejado nuestra fe de lado momentáneamente, porque hemos desobedecido, porque hemos rechazado tu instrucción. Y por eso hoy, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por ello, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, para que laves nuestras vestiduras, para que podamos estar en tu presencia y hoy podamos decir confiadamente, Señor, Señor, gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos has regalado, por la salvación que nos has dado a través de Cristo Jesús, a través de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Porque hoy, así como dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Señor, hoy el juicio, Señor, ha comenzado, Señor, para que nosotros volteemos la mirada hacia ti, Señor. Porque tú no retardas tu venida, Señor, como algunos tienen por costumbre, Señor, el decir que tú ya no vendrás, Señor, sino que tú eres paciente, eres misericordioso, para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento del Hijo de Dios. Señor, he aquí tu iglesia, Señor, he aquí, Señor, tus ovejas, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir, Señor, de lo mucho o poco que me has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice la salida de mis hermanos y la llegada a su hogar, y que esta palabra sea de edificación. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el miércoles o la siguiente semana. Gracias.